Bienvenidos a una nueva edición de Viernes con la Ciencia. Como sabéis, desde Quixote Innovation promovemos todo lo que significa innovación y divulgación científica. En esta ocasión vamos a contar con Juan Pablo, que es ingeniero de comunicaciones, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, de informática. Y la conferencia que traemos hoy es para Quixote Innovation. Sentimentalmente es una de las más emotivas porque vamos a hablar de... El título pone La tenacidad de un inventor manchego y, bueno, nos toca la fibra. Quixote Innovation apostamos siempre por la innovación, apostamos siempre por la divulgación científica, como decía, pero no queremos olvidar el pasado y, lamentablemente, Mónico Sánchez es el gran desconocido. Me parece que os vais a sorprender muchísimo de la conferencia por todo lo que transmite de tenacidad, de superación, de esfuerzo, de ser una persona que apostó por los demás seres humanos en lugar de apostar por el dinero, y eso, pues ya veremos cómo acabó. Y solo puedo decir que espero que al final, incluido con todo el utillaje que ha traído, que es auténtico de época y que nos va a demostrar cómo funcionaba, pues que os guste la conferencia. Muy buenas. No sé si se escucha bien o apago el micrófono. Para mí es un gustazo, bueno, no voy a decir otra, no tengo otra palabra mejor para que hablar de este Mónico Sánchez, que fue para mí todo un descubrimiento cuando lo hice. Y venir aquí, como esta mañana, estar delante de los chavales del Instituto de Bernardo de Valbuena, que teníamos el salón de actos bastante lleno, y entusiasmados, yo creo que entusiasmados, muy contentos, en silencio y no perdiendo detalle y después preguntando. Espero que me salga la mitad de bien que esta mañana. Y bueno, pues ahora vamos a ver si lo conseguimos y si no, pues perdónenme, pero no se lo echen la culpa, es que la figura de Mónico Sánchez no he sabido defenderla como se merece, sin duda. Bueno, entonces, de lo que vamos a hablar es de algo relativo a los rayos X y por ilustrar un poco, hacer un poco de presentación antes de meternos en nuestro personaje, pues recordar que los rayos X es un fenómeno físico que está presente en la naturaleza. Las estrellas de neutrones transmiten neutrones, los cuásares, no sé qué, tal, e incluso hay aparataje que emite pequeñas porciones de rayos X. Me contaba un físico que se ha hecho un estudio y al despegar rápidamente y violentamente dos cintas de cinta adhesiva, no solamente sirve para hacer grafeno, sino que ahí, no sé por qué, ya no llego a tanto, se produce una microemisión de rayos X, lo cual me deja un poco patidifuso. El día menos pensado prohíben el celo en las aulas. Pero, en fin, esperemos que no se enteren que esto, al fin y al cabo, no estamos hablando de niveles, porque todo depende del nivel. Bueno, pues ya me estoy yendo del hilo. Bueno, los rayos X fueron descubiertos como fenómeno físico por este señor barbudo que se llama Röntgen. En diciembre, ya yendo para las Navidades de 1895. Se difundió justamente durante esas Navidades y la propagación del descubrimiento de estos rayos X fue espectacular a lo largo de todo el orbe. Lo primero que se transmitió es que era posible ver a través de los cuerpos opacos, algo que era sorprendente. Los médicos, hasta ese momento, eran capaces, con audífono, escuchar el latido y el ruido del interior de los cuerpos, pero no veían qué es lo que sucedía o qué había dentro de los cuerpos de los vivos. Claro, si los rajas de arriba abajo, pues es otra cosa. Estoy hablando de los vivos.
Y esa imagen es la imagen de una de las primeras radiografías de Berta, la mujer de Röntgen, que ha pasado a la posteridad por esto. Bien, dicho esto, vamos a ver que no me equivoque, la difusión del descubrimiento de cómo se generan artificialmente los rayos X, cómo se detectan y cómo se ven, pues recorrió todo el mundo rapidísimamente. De hecho, en febrero, en España, del 96, Navidades, en febrero, apenas mes y medio, ya había 3 equipos que sepamos haciendo rayos X. 2 en Barcelona y un paisano nuestro de Ocaña que también dice, y se adelantó a los de Barcelona, pero no está reconocido como tal. Ahora mismo no me viene a la cabeza el nombre, pero dentro de un rato estos son cosas del directo que dicen los antiguos. Bueno, esto además sacó un neologismo, una nueva palabra, que es radiografía. La primera vez que se emplea la palabra radiografía se emplea en la prensa de España y América Ilustrada en 1896, en febrero. Y dice que esto se llama radiografía y a la nueva experiencia. La imagen que tenemos aquí es de Nueva York, del cual hablaremos algo. Es de una exposición de Salón de Exhibición de la Electricidad y es una barraca, auténtica barraca de feria, que tiene montada Edison para enseñar los rayos X. Y lo que tenemos aquí es esto, que es una pantalla de rayos X, otra pantalla de rayos X, y por aquí está el tubo, y la gente se hace radiografías y se ven unos a otros radiografías, pues como en una barraca, algo un poco increíble, que estuviesen unos haciendo radiografías unos de otros y allí radiándose convenientemente entre todos. Pero claro, la experiencia debía ser espectacular, que pasa la parienta y le ven los huesos, nunca mejor dicho. No te digo yo y todo. Y yo lo he traído aquí también, no solamente para contar lo rápido que se difundió los rayos X o el descubrimiento de los rayos X, sino para ilustrar a este señor, que es Claes Daly, que fue el primero que fallece en 1904 por los efectos de la radiación. Este señor era el que le hacía los tubos de rayos X a Edison, unos tubos parecidos a ese que tenemos aquí, de esos tubos Crook de descarga. Bueno, dicho esto, el descubrimiento era algo tan sorprendente que enseguida se le empieza a buscar aplicaciones a cual más variopinta. Tan variopinta, y esto me gusta ilustrarlo como esta, que es Doctor Sol, que lo anuncian todos los días de las plantillas del Doctor Sol, pero esto era un aparatito que servía para probarse los zapatos. Tú metías los pies, venían los rayos X y tú veías cómo los deditos estaban ajustados dentro de la zapatilla. En esta siguiente transparencia se ve muchísimo mejor. Lo sorprendente es que este aparato estuvo en funcionamiento hasta los años 50. Es una cosa que hoy nos llamamos los pelos a la cabeza, al que les quede pelos en la cabeza, claro. Bueno, que estuviese. Pero más sorprendente es el que voy a enseñar, que es este. Este es un aparato para depilar, en mi pueblo le llaman el bigote. Me han corregido y me han dicho, no, es el labio. Coño, el labio es esto es el bigote. Bien, pues con esto decía este señor que uno se ponía allí, normalmente
una señorita, como vemos aquí, tan mona, y se aplicaba allí los rayos X y salía sin labio. Al poco tiempo, al año o 2 años, empezaron a aparecer unos estupendos cánceres que llevaron a la tumba más de uno. Es decir, que el señor que dijo esta barrabasada salió por piernas y la justicia no le echó el guante porque estaba todavía por ver. Bien, estas son las cosas que a veces los descubrimientos exigen su pequeño tiempo de adaptación y de puesta en lugar. Pero, digamos, aparte de estas cuestiones anecdóticas o en una revista donde afirmaba que si le das con rayos X a los negros los vuelve blanco, lo cual era un chiste morboso, pero que nunca fue ni experimentado, ni hecho, ni nada por el estilo, sino que fue una broma de mal gusto. La aplicación que tuvo realmente grande es en la aplicación de la medicina. Y aquí tenemos un gabinete radiológico o un laboratorio de rayos Röntgen, como también se llamó, que lo primero que nos llama la atención es las radiografías que tenemos aquí colgadas. Las radiografías, en vez de ser negativos, son positivos. Le dan la vuelta, si vemos, ya no nos dan porque está todo, pero antes cuando nos daban era negativo, el hueso se veía blanco y la carne y el resto se veía negro. Pues aquí lo que se ve es en negro el hueso. Otra cosa que es que esto tuvo tanto éxito que era de brillo, pues tener la foto del abuelito, de la abuelita y una radiografía tuya, y allí expuesta, pues tipo poco más o menos que lo que tenemos aquí, como algo de distinción. Yo me he hecho una radiografía y aquí me he hecho y la cuelgo en mi casa. Bueno, dicho esto, previo, vamos a ver qué es lo que tiene el gabinete. Pues aquí tenemos el paciente que se está siendo visualizado por los rayos X. Aquí, en esta posición tan poco elegante del señor médico, está viendo por este visor fluorescente el interior fluorescente de una membrana como tenemos aquí. Y aquí, esta bolita es el tubo parecido a este que tenemos aquí. Entonces, tenemos un generador de rayos X, que es la lámpara de rayos X o tubo Crux, el objeto al que se hacen y el visor que es fluorescente y alguien que mira. Pero esta lámpara ha de ser alimentada en unas determinadas. Lo que hay es un vacío elevado, no muy alto, y se produce una descarga de electrones en su interior. Esa descarga provoca la emisión de rayos X. Para que se produzca la descarga, distancias elevadas, lo que necesita es una tensión muy elevada. Muy elevada, estamos hablando del orden de 100.000, 50.000, 200.000 voltios. ¿Cómo se genera eso? Bueno, pues hay distintos tipos y este, que es un poco más aparatoso, pues es una máquina electrostática de la época. Entonces, esto genera la alta tensión, alimenta la válvula y el señor lo mira. Esto es el gabinete. Estos son los antecedentes de lo que había en una primera época y cómo la tecnología, con ayuda de la ciencia, pues va mejorando, y lo mismo que los coches van mejorando, pues los rayos X van mejorando y todo va mejorando. Y es lo que tendremos aquí y lo que vamos a ver. Pero dicho esto de que es el antecedente, vamos a meternos con nuestro protagonista, o nuestro héroe, o nuestro, yo le digo ya mi abuelo postizo, ¿no? Que es Mónico Sánchez Moreno, que nace en Piedrabuena, ahí en Ciudad Real, por supuesto, un 4 de mayo de 1880. Quiero decir que mañana cumpliría 139 años. Es decir, que nos pongamos en antecedentes 139 años de su nacimiento. Bueno, ¿y dónde nace? Pues nace en una familia obrera
de 1880. El padre tiene una tejera que con la ayuda de unos hermanos y los hermanos mayores de Mónico, los hermanos de los Sánchez, pues hacen el horno, meten las piezas de ladrillo, las tejas, le cargan de leña, que van al monte a cortarla y traerla y llenarlo, y al cabo de un par de días sacan la teja y la venden pues por piezas, prácticamente en los pueblos de la zona o de los alrededores. Y ese es el negocio industrial o preindustrial que tienen en este momento. Y la madre, para ayudar en la economía, en los ingresos familiares, es la bandera. A 3 kilómetros está el río de Piedrabuena, en un paraje muy bonito que se llama La Tabla, y allí, la Tabla de la Hiedra, y allí se va al río, se lava, se carga otra vez la ropa y se vuelve otra vez al pueblo, es decir, 3 kilómetros y lavar para hacer la colada y todo esto. Pero como Mónico era el pequeño de 4 hermanos, había otros hermanos del padre y en fin había suficiente mano de obra, pues por no hacer cuidado de él, lo mandan a la escuela. En la escuela va y funciona. No se le requiere demasiado para echar una mano en el negocio. Sabemos que ayudaba a su madre a llevar la ropa y traerla a la tabla de hiedra con la mula, alguna carga de leña, algunas cosas que un pequeño podía hacer en esa época. Todo el trabajo infantil ya estaba prohibido, o ya estaba, pero una cosa es prohibido y otra cosa es que no se hiciese. Entonces, como podía ir a la escuela, pues va a la escuela de don Ruperto. Los alumnos, seguramente una foto posterior. Ya nos podemos hacer una idea donde desde los más pequeños hasta los más mayores estaban allí todos revueltos. Unos enseñaban a otros no sé qué, y todos unos con otros formándose y estudiando. La que está aquí es la hermana de don Ruperto. Entonces, con esta escuela, está allí, en esta escuela que llaman unitaria, hasta los 14 años. Ya digo, porque no se necesita, y don Ruperto le enseña todo lo que puede, le facilita todos los textos que puede y hace todo lo que puede, pero con 14 años ya no da más, tampoco hay posibles de mandarlo a ningún sitio ni nada por el estilo, porque el negocio familiar da para lo que da, una economía de subsistencia. En esa situación vamos a empezar lo que será nuestro Mónico, que ya digo que a su don Ruperto siempre le tuvo grandísima admiración, pues por su ayuda y porque fue la base de todo lo que fue después, y siempre se lo reconoció así, pues Mónico deja la escuela a los 14 años y va a iniciar su periplo, y aquí lo tenemos representado. Su periplo, hoy sabemos que va a trabajar a Fuentefresno. Fuentefresno, pues está a unos 30 o 40 kilómetros, caminos y trochas y la calzada, la calzada real soriana, pues por allí es aproximadamente esa distancia. Pero hoy sabemos, seguro, o damos por seguro, que se fue descalzo en compañía de otro. Porque los zapatos que tendría los tenía guardados para las grandes ocasiones, para los domingos y esa situación. El otro, su compañero con el que se fue hasta Fernán Caballero, después de pasar una temporada en Fuentefresno, volverá al pueblo y será un albañil. El que lo contaba era el hijo de este albañil que estamos contando. Mónico continuará su viaje. Primero Fuentefresno, donde se colocará de chico de los recados. Chico recadero, chico de los recados, para hacer mandados lo que le dijeran. 14 años tampoco
tenía mayores obligaciones. Pero conforme va creciendo y va asumiendo responsabilidades, da un siguiente salto y se va a San Clemente, un pueblo muy bonito que, si no lo conocen, se lo recomiendo que vayan. Allí en San Clemente sabemos que se inicia en el comercio, vendiendo, comprando, primero de empleado y después se establece de alguna manera por su cuenta. Documentalmente sabemos que está registrado como agente comercial. Agente comercial es representante de firmas que compra y vende allí. Y allí se establece y está unos cuantos años. Hasta que su idea inicial, que ya tenía en Piedrabuena, que era de estudiar electricidad, pues la quiere llevar a cabo. Ha obtenido unos ahorros lo suficientes para dejar San Clemente e irse a Madrid, donde intenta estudiar, se matricula en una academia, quiere hacer estudios de electricidad, pero no lo consigue. En este paso por Madrid no sabemos mucho, ni si estuvo trabajando, si no estuvo trabajando, ni nada por el estilo. Lo que sí sabemos seguro es que, de alguna manera, va a contactar con una empresa que ofrece cursos por correspondencia de ingeniero eléctrico. Ahora lo veremos más a continuación. Y eso va a ser determinante para que después vaya a su último paso, que será Nueva York. En Madrid intenta estudiar electricidad, le resulta más fácil hacerlo por correspondencia en inglés, con lo cual tiene que saltar la barrera de idioma y no es como ahora que uno va y estudia inglés en cualquier sitio. ¿Cómo descubre esta academia por correspondencia? Pues este es un anuncio de la academia de la que estamos hablando, que es Electrical Engineering Institute of Correspondence Instruction, de Nueva York, también tenía una sede en Londres, y estaba avalada por Edison. Edison, ¿verdad? Juanillo, ¿no? Es uno de los grandes de la electricidad del momento. No podía tener mejor avalista que Edison para una academia. Aquí dice, firmado por Edison, dice que no hay mejor sitio para estudiar electricidad que esta academia. Bueno, yo, francamente, si lo llego a ver, no dejo la Politécnica y me voy y me matriculo en esto. Porque, claro, el anuncio era... Aquí tenemos el documento en el cual el presidente de la institución por correspondencia le pide por carta a Edison que le autorice a utilizar su nombre en la propaganda, y el otro le dice, bueno, sí, haz lo que quieras tú y Comenfort, que es el otro. Los dos pilares de la academia son Louis Comenfort y Wessler, ¿vale? Ahora de Comenfort me gustaría hablar un poquito, ¿vale? Ya digo que Wessler se tutea y se conoce con Edison directamente. Y el Comenfort, que es el otro socio de la academia, hablaré de él. Entonces, se matricula y este profesor le dice, bueno, está muy bien que estás matriculado, pero aquí hay trabajo para gente lista y que quiera aprender electricidad y todo esto, vente para acá. Y además estaba viniendo gente a Estados Unidos un montón. Dicho y hecho, como lo hemos visto tantísimas veces en las películas, a través de la isla de Ellis va en un vapor y llega, qué curioso, el 12 de octubre. Esto es como Colón, hace su viaje de descubrimiento y llega un 12 de octubre y lo tenemos documentado con el registro, que los americanos nos lo tienen muy preparado, el registro del manifiesto del pasaje cuando llega, qué hace cada uno, quién es cada uno, etcétera, etcétera. Entonces, no lo van a ver desde ahí lejos,
pero aquí yo medio lo veo, con las gafas, y pone aquí Mónico Sánchez, dice que la edad es 23, por aquí dice que está soltero, etcétera, etcétera. Por aquí dice que tiene $60, porque si no tienes un mínimo no pasas. Por aquí dice que goza de buena salud, porque si no tienes buena salud te devuelven. Y aquí, que esto es lo que quiero resaltar, es que va a estudiar en la Electrical Engineers Institution, que es la de Welders, como había avanzado. Estos $60, pues nos parecerán muchos o pocos, será mucho dinero. Bueno, pues es aproximadamente unos 2.000 euros, no me acuerdo de la cifra, 2.000 y pico euros o así. Es decir, es una cantidad, pasados a pesetas o a dinero actual, es una cantidad que cuando llegas allí te permite mantenerte un poco de tiempo hasta que encuentras un trabajo y empiezas a ganar dinero por tu cuenta. Pero si no ganas o no llevas nada, no te dejan pasar. Mira, aquí llega uno con $40, es decir, con un poco menos. Si no, te devuelve. Tienes que poderte mantener un tiempo hasta que encuentres un trabajo y te empieces a ganar y puedas pagarte tus comidas y tu alojamiento, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y por qué Nueva York es tan importante? Pues porque había sido el núcleo del capitalismo, de la ingeniería, y aquí las dos figuras que se habían batido en sentido figurado son Edison y Tesla en el campo de la tecnología. Edison, lo acabamos de nombrar, que tenía buenas relaciones directas con su profesor de la academia, con Welders. Pero Tesla tenía buenas relaciones con Comonfort. De hecho, fue Comonfort el que presentó a Tesla a los miembros de la Asociación de Ingenieros en la Universidad de Columbia, donde les enseñó el motor de corriente alterna de su invención, en un día memorable para la historia, iba a decir, de la humanidad. Pues creo que tampoco es muy descabellado, porque es el paso, el nacimiento de una nueva tecnología que es la corriente eléctrica tal como la conocemos hoy en día, la corriente alterna. Y entre estos dos se diluyó una guerra a ver qué tecnología es mejor. Esto es, para los más profanos, pues si el diésel o el gasolina. ¿Cuál de los dos? Y aquí las discusiones y no sé qué, tal. Y aquí hay, hasta que llega un momento y dice, no, esto... He de decir que en esta época ya había coches eléctricos, tantos como de gasolina, curiosamente. Lo que pasa es que después los de gasolina arrasaron. Bueno, en esto se mantuvo una pelea tecnológica. Edison, con lo que será después la General Electric, y Tesla, amparado por una empresa cuyo dueño era Westinghouse, y la empresa se llamaba también Westinghouse, que seguro que nos suena ambas empresas, General Electric y Westinghouse. Al final, esta guerra de las corrientes, cuando se determinó cuándo gana la corriente alterna, es para la exposición colombina de 1893. Para que veamos que los americanos a veces hacen las cosas tarde. No lo hicieron en el 92, sino en el 93. Lo hicieron un año tarde. Hicieron en Chicago una exposición para conmemorar el 400 aniversario de la llegada de Colón. Y 401 años de la llegada de Colón. Y hicieron una grandísima exposición universal, lo mejor de la época, y para dotarlo de energía eléctrica, ¿qué hacían? ¿Energía con corriente continua de Edison o con corriente alterna de Tesla? En la disyuntiva, el que ganó fue Tesla y Westinghouse, que fue el que electrificó aquello.
Y no solamente, sino que empezaron a aplicar la corriente trifásica, la traída de energía de los lagos de Niágara, por cierto que lo conservan, a aquellas máquinas que pusieron en 1890 y tantos. Las pusieron y se conservan como museo a la tecnología y al cambio de nuestro mundo que tenemos hoy en día. Bueno, esta guerra la ganó la corriente alterna, pero Edison no se estuvo ahí peleando, y es aquello famoso de que electrocutaba elefantes, perros, gallinas, y propició que se hiciese la silla eléctrica y, por supuesto, en lugar de utilizar la corriente continua, se utilizaba la corriente alterna para demostrar que era mucho más peligrosa y que la gente utilizase la corriente. A pesar de todas las malas artes de Edison, la realidad condujo a que la corriente alterna es más eficaz y, de hecho, pues, si se sabe utilizar bien, pues la tenemos en nuestras casas y tan ricamente. Y la corriente continua terminó desapareciendo, pero hubo muchos años donde se estuvo manteniendo la corriente alterna y la corriente continua, las dos a la vez. Bien, pues con esto lo que quiero decir es que Nueva York era el polo porque Edison estaba electrificando los primeros rascacielos de 20 y 30 pisos, 40, los estaba electrificando con sus bombillas, con sus plantas generadoras de corriente continua. Y todo eso lo hacía con corriente continua. Y así lo estuvo haciendo mucho tiempo. Tanto tiempo que hoy en día ha quedado en Nueva York una situación quiero señalar. Es el subproducto de la generación de energía eléctrica, son calderas de vapor. El vapor, cuando se enfría, se convierte en agua caliente. ¿Para qué podemos necesitar el agua caliente? Para calentar las casas. Es decir, ese agua caliente nos lo llevamos a las casas y tenemos calefacción. Es decir, que con una central de estas de Edison fabricamos electricidad y como subproducto vendemos calefacción por agua caliente a muy alta temperatura. Todo en el mismo lote y todo aprovechándolo. La generación de esas centrales, muchas centrales muy cerca de las casas, que obligaba a la corriente continua, pues terminó siendo impracticable. Pero ese uso de la calefacción comunitaria por barrios y por manzanas enteras permanece en Nueva York. Y lo habrán visto y no lo sabrán. Cuando ven imágenes de Nueva York, a veces se ve los chorros de vapor que salen de las alcantarillas. No es que tengan el infierno cerca, no. Es que es la calefacción que circula bajo tierra y va de edificio en edificio, de piso en piso. Y dice, pues en mi pueblo no lo ponemos porque si no el del segundo chupa más calefacción que yo. No, los americanos lo tienen y paga más el que más consume. Hay un contador de agua caliente que pagas en función del coste. Y esto lo inventaron hace 100 años y en España todavía no lo hemos utilizado. Un inciso que ya me estoy yendo otra vez por fuera de esto. Bueno, entonces, con esto ya tenemos que Mónico ha caído de pie. Su esfuerzo, su valentía en irse, pero, jolines, ha conocido también a Wessler, que estaba muy bien relacionado. Y este Wessler le anima a irse, a pesar de que no habla inglés, solo lo escribe a base de leer cosas en inglés y se lanza y se va a Nueva York. Y allí Wessler le facilita el entrar en una empresa que es de delineante. Delineante, pues eso no hay que hablar demasiado, tú dibuja y ya está. Ahí se va soltando con el inglés, mientras tanto sigue con los estudios de ingeniería por correspondencia desde su misma empresa.
De esa empresa de delineante, el Mercer Whitlow Company, pasa a la Food Pearson Company en 1907. Esta empresa la busqué, qué es lo que hacía, a qué se dedicaba. Y esta es la empresa que fabricaba los equipos de Morse con que se utilizaban en el ferrocarril, que lo hemos visto en todas las películas del oeste cuando se había un manipulador telegráfico. Era de la Food. Todas las películas del oeste, telégrafo, y allí de esta empresa. Trabajando para esta empresa es donde patenta el que va a ser el puente de Winston Sánchez. Luego explicaré qué es el puente de Winston Sánchez, que a mí dije, sí, esto de puente de Winston lo he estudiado, y esto es anterior a este señor. ¿Qué es lo que aportó este? Bueno, ahora lo contaré. Saca el título de ingeniero con los mejores parabienes de su profesor Welders y Comenford, y hace un curso de especialización de condensadores y bobinas de inducción en la Universidad de Columbia, donde había estado relacionándose, gracias a Comenford, Tesla. Pensamos que en algún momento se podía conocer o se pudieron conocer, pensando. Porque todo esto que vamos a ver es herencia y es evolución de lo que había hecho previamente Tesla. En 1908 pasa a una nueva empresa, que es la Van Houten Ten Brooks, que se dedica a la electromedicina, que va a ser el cambio radical en su progresión. Y aquí va a desarrollar el que será el invento, porque será conocido, que es su aparato portátil de rayos X Sánchez, trabajando para esta empresa. Pero antes vamos a ver este equipo. Este equipo es un equipo que es un puente de Winston, pero tiene el galvanómetro para ver su cero y su batería todo incorporado. El equipo este se empezó a fabricar en 1914, es pieza de museo, muy reconocido y tuvo muchísimo éxito y duró durante muchos años. ¿Por qué tuvo tanto éxito? Pues porque algo que en el laboratorio estaba disperso, lo metieron todo en una caja y a la hora de hacer medidas eléctricas se podía ir al medio del campo pues, a reparar líneas telegráficas, líneas eléctricas, en fin, electricista, pero de campo para hacer medidas con una precisión de laboratorio, pero en el campo, y encontrar las averías donde se había producido el corte, donde se había tal. Este es el puente de Leeds, es que no me acuerdo ahora mismo del nombre, Leeds and no sé cuántos, es 1914. En la siguiente transparencia, en la siguiente foto, tenemos la única imagen conocida del aparato Winston Sánchez. Puente de Winston, pero Sánchez. 1907-1914. El 14 es el año que esta empresa empieza a fabricarlo. Y yo digo, ¿en qué se diferencian? Son iguales. Pero Mónico Sánchez lo intentó comercializar en España, estuvo aquí en 1908 y vendió la distribución a AEG. No sabemos ya nada más, sí, lo que acabo de contar, que alguien en Estados Unidos hizo unos años después algo muy parecido a lo que él hizo en 1907. Bueno, son las cosas que ocurren con la tecnología. Pero el invento por el cual se hará mundialmente famoso es un aparato portátil, el suyo, de corrientes de alta frecuencia, Sánchez. ¿Qué es lo que tiene? Pues tenemos lo mismo que teníamos en las primeras transparencias, el radiólogo o el médico, el visor, el paciente, que está un poquito
escaso de chichas. Yo, de paciente, tiene buena pinta de paciente. Aquí el tubo de rayos X que irradia. Los rayos X atraviesan el cuerpo, hacen brillar una placa en el interior y el médico, sin necesidad de apagar la luz ni nada, ve en el interior del cuerpo de este señor. Ni que decir tiene que, aunque esto tiende a transmitir por aquí, también emite rayos X para acá, para acá, para acá y para todos sitios. Pero bueno, esta es la tecnología de ese primer momento. Este es el tubo y aquí tenemos el aparato. Recordemos el gran armario que había al principio. ¿En qué se ha convertido en esto? En un aparatito sustancialmente más pequeño. Aquí el tubo no lo he subido porque, en fin, me gustaría conservarlo y que no se rompiera. Y, bien, pero con este invento pues va a hacer una colaboración o es contratado con un acuerdo comercial con una empresa que se llama la Collins Wireless Telephone Company. Esta es de las muchas empresas que están intentando buscar y tener un éxito en el mundo de la telegrafía, de la telefonía inalámbrica. Es decir, no es el móvil, no. Estamos hablando de tipo walkie-talkie, pero en una época en la cual estamos en unos sistemas que son de tipo electromecánico. Estamos en la prehistoria, como me gusta llamarlo, de la radio. La válvula de vacío no está todavía en uso en estos sistemas. Y con esta empresa, pues el acuerdo es que van a fabricar el aparato Sánchez, lo van a distribuir, lo van a demostrar por todo el país, pero con el nombre de Collins Sánchez. La patente él la conserva, él cobra a tanto el aparato y así es el acuerdo comercial que se establece. Perdón. La foto está tomada en septiembre de 1909 en el Madison Square Garden de Nueva York. El Madison Square Garden de Nueva York es el primitivo Madison Square Garden de Nueva York. Entonces estaba en la calle Madison, después se lo llevaron de la calle Madison, pero la importancia que tenía el centro como sitio de espectáculos era tan importante como lo es ahora. Que los deportes, los espectáculos de masas y tal, pues se hacen en el Madison. Y allí estaba nuestro paisano, nuestro piedrabuenero predilecto, que es Mónico Sánchez. Aquí, encima de la mesa, tenemos el aparato Sánchez. ¿Y qué es lo que hay aquí alrededor de él en el Madison? Pues tenemos a la General Electric, que es la compañía que difunde, que es participada fundamentalmente por Edison, que difunde la corriente continua. Y detrás, ¿a quién tenemos? A la Westinghouse, que es la compañía que es de Westinghouse, pero que utiliza la tecnología o es poseedora de la tecnología de las patentes de Tesla, de transmisión en trifásico, del motor de inducción, de corriente alterna, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos a los dos monstruos de la electricidad de la época al lado de nuestro Mónico Sánchez. El chico que había salido de Piedrabuena descalzo para guardar los zapatos para los domingos, llega al Madison. No puede ser una evolución mayor. Como decía, este paso va distribuyéndose por todo Estados Unidos, haciendo exhibiciones en distintos lugares. Yo tengo en la universidad, ahí, sí me acordaré, en la universidad, Minnesota, en la Universidad de Minnesota, él hace una presentación con su aparato y Collins también están allí exhibiendo sus respectivos aparatos.
Aquí tenemos un folleto de el que decía Colin Sánchez, del acuerdo de los dos, y es cuando trabajaba con la CONIS. Esta empresa es absorbida por unos, creo que es la palabra adecuada, unos tiburones financieros, que estos que compran empresas para descapitalizarlas, vender acciones y después largarse. Estos son los que constituirán, después de comprar distintas empresas, la Continental. Y será una situación pues, que ya se ha dado muchas veces, se sigue dando, y hace 4 días se ha dado en España y se seguirá dando. Estos le ofrecieron, los nuevos propietarios de la empresa, le ofrecieron $500,000, que es muchísimo dinero, por la patente del aparato Sánchez. Pero Sánchez no lo aceptó. ¿Por qué? Porque era $500,000 no en dólares contantes y sonantes, sino en acciones de la nueva empresa que es la Continental Wireless Telephone and Telegraph Company. Esto es importante porque estas acciones, de un día para otro, de valer unos cuantos dólares cada acción, dejarán de no valer absolutamente nada porque estos habían descapitalizado toda la empresa y terminarán en la cárcel, con penas de una decena de años o algo así. Si hubiese vendido, se habría quedado con las acciones que eran auténtico papel mojado, cosa que lo rechaza y continúa su trabajo por cuando esto hace crisis, cuando estos terminan en la cárcel, él se va por su cuenta y monta su propia empresa. La empresa que será la Sánchez Electrical Company de Nueva York y hace sus patentes. Aquí tenemos las 2 maletas con el generador y la maleta que la tengo ahí detrás con los tubos y alguien pues, puede ir para arriba y para abajo, por eso es lo de portátil, que creo que más vale una imagen y queda clarísimo. ¿Y qué es lo que aporta este aparato con otros que podía haber parecidos y que utilizan la teoría de Tesla de las corrientes de alta frecuencia para generar los rayos X? Pues un esquema de circuito que no lo tiene nadie, que es su invención, su propia invención, y es que funciona tanto en corriente continua como en corriente alterna. Al funcionar tanto en corriente continua o en corriente alterna, este señor, cuando se planta en casa de un enfermo, puede conectarlo sin ningún problema, sin tener ningún problema en su conexión. Va a funcionar si la instalación la ha hecho Edison o si la ha hecho Westinghouse. Progresivamente irán desapareciendo las instalaciones de corriente continua, pero aquí llegaron hasta los años 30, en España, 30 o 40 incluso, instalaciones de corriente continua. Y este es el elemento fundamental. También él lo afirmaba en 1909, que si uno de sus aparatos se estropeara, que él tenía garantía de por vida. Ya me gustaría a mí que mi lavadora funcionase de por vida y que no se estropeara. Y como las cosas, por decirlas, no se hacen, sino hay que demostrarlas, este aparato después lo pondremos en marcha y es de los años 30, seguramente, 70 años después o 80 años después, sigue funcionando. No digo como el primer día, pero sigue funcionando. Ya me gustaría a mí que mis huesos funcionasen también como hace 80 años. ¿Vale? Bien, pero estando en Nueva York, él, la Sánchez Electric Company, pues tiene unos distribuidores en España que son Edmundo y José Metger, que distribuyen sus equipos, y aquí tenemos lo que distribuye de la Sánchez Electrical. Es decir, que no solamente fabrica, sino que hay elementos que manda España y que estos hermanos distribuyen.
bobinas de inducción, tamaños trabajadores, y llama la atención lo de vibradores. Es un aparato de electromedicina que se utilizaba para el tratamiento de la histeria. Luego, si no fuese a otras horas, lo explicaría de otra manera. ¿Vale? Bien, estas son imágenes del aparato Sánchez en un libro americano, es decir, que efectivamente este libro se editó en 1911, es un tratado de radiología, y esta es un sello de plomo de uno de sus aparatos donde pone Sánchez Electrical Company, New York. Es decir, que tenemos evidencias de que esa empresa funcionó. Aquí tenemos una foto por el estilo es una neoyorquina a la moda, haciéndose una placa de radiografía, el aparato Sánchez, el tubo, la mano y debajo el cartucho donde está la placa de negativo. Aquí ya más cerca tenemos el aparato Sánchez que se conserva en el Museo de la Sanidad de Talavera, y cuando ya viene a España o vuelve a España, y fíjense que ahí pone Piedrabuena, España. No pone Ciudad Real ni España, no, pone Piedrabuena, España. Es que lo quiero recalcar, Piedrabuena, España, ¿no? Esto es como los guiris que dicen Benidorm, España, pues esto es Piedrabuena, España, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues porque va a pasar por una exposición en Madrid de la electricidad, va a pasar por el 5º Congreso de Radiología de Barcelona, que se hace en Barcelona. Aquí tiene un notable éxito y entonces está oscilando entre Nueva York y España. Aquí se casa en 1910 y al final monta su pequeña fábrica en Piedrabuena. Esto corresponde a la buhardilla de la casa de Isabel, su mujer, de su mujer. Y aquí tenemos unos trabajadores con unas cosas antidiluvianas, una cosa muy pretérita, porque no se necesita una grandísima tecnología para hacer esto. En esta casa es fábrica, pero también en Nueva York, y están oscilando entre los dos. Será en 1912 cuando abandona Nueva York, hace un viaje y abandona ese lugar como centro de producción con su socio que tiene por allí. Eso es lo que queremos, no hay una certeza, pero abandona y ya para producir única y exclusivamente en Piedrabuena, pues porque aquí le va muy bien. En Nueva York la competencia es durísima y aquí esto no hay nada, es todo para él. Es un negocio que es todo para él porque los rayos X son equipos de importación carísimos y el suyo tiene grandísimas aplicaciones. Estos son accesorios del aparato para hacer cuestiones de electromedicina que no me puedo extender porque tampoco lo sé. El almacén de equipos terminados no podemos ver que es enorme. Estamos hablando de 1913 o por ahí. Esta es la propaganda de la época. Es un poco infantil la propaganda, es la propaganda de la época, pero es aparato portátil de rayos X Sánchez y alta frecuencia. El más económico, el más moderno, el más útil, el más sencillo, el más fácil de amortización. Claro, para venderlo tienes que amortizarlo. Construido por el Laboratorio Eléctrico Sánchez, Piedrabuena. Ya aquí está centrado en Piedrabuena. Pero ¿cuáles son las funcionalidades de este aparato? Es que sirve para todo, por eso es lo de la amortización. Tan pequeño y sirve para muchas cosas. Rayos X, corrientes de alta frecuencia. Había una teoría que si te daban corriente de alta frecuencia, pues eran energizantes y no sé cuántas cosas más, que la verdad es que no lo sé. Fulguración, pues consiste en la herida
saltar chispitas y esas chispitas quemaban el tejido y eso era la fulguración. Efluvilación, pues es como una fulguración pero más suave y para enfermedades de la piel. Bueno, estas son las teorías que tenían en la cauterización. Eso sí que lo sabemos porque se sigue utilizando la misma idea, que es un vaso que está saltando sangre, lo queman y deja de soltar sangre. Autocondensación. Esto todavía es más raro. Lo sientan un señor y le ponen una carga de alta frecuencia, no le hacen pasar la electricidad, sino simplemente actuando como un condensador sin que haya una corriente importante a través de él, pues tratamiento general de grandes efectos terapéuticos. Esto decían que era la panacea. E inhaladores de ozono. Para ciertas tuberculosis y tal, lo estuvieron empleando por sus efectos antisépticos. Había una versión más reducida del aparato que no servía para rayos X y sí servía como un cauterio. Un cirujano lo tenía y cuando salía sangre, ¡pum!, cortaban el flujo de sangre. Lo mismo, pero más chiquitito. El caso es que ese cauterio se dejó de emplear de vender porque por poco más tenían los rayos X, con lo cual los rayos X eran mucho. Y los que tenemos una cierta edad sabemos que nuestras madres, a la primera que tenías, te llevaba al médico y decía el médico, pues no tiene nada, una aspirina, no sé qué, tal. Y decían las madres, ¿y no le va a pasar usted por los rayos? Y entonces te pasaban por los rayos a regañadientes, porque en el concepto de mucha gente, pues es que los rayos X eran curativos. Los rayos X es de diagnóstico, pero no curaban nada. Pero es la mentalidad popular que veía una cosa asombrosa y consideraba que aquello debía ser la panacea. Esta imagen sabemos de cuándo es de 1913. Está aquí haciendo la pose de un señor que le están operando de un cáncer con fulguración, es decir, lo de la chispita con el aparato, y le están cayendo rayitos y quemándole un cáncer. Pues parece ser que en ese momento aquello era lo mejor que había en ese momento. El doctor es Antonio Piga, que para la mayoría de la gente no significa nada, pero este señor años después será catedrático de Medicina Legal en la Complutense y será catedrático de Medicina Legal en la Complutense en el año 36. Digo 36 porque cuando fue asesinado Calvo Sotelo, lo llamaron para hacer su autopsia. Hay una foto que hemos visto todos, donde se ve el cadáver de Calvo Sotelo y un señor con una bata blanca, con un puro y con una cara de circunstancias, diciendo, la que se va a liar. Y esa imagen es el mismo Piga que el que estamos aquí hablando. Por eso ha salido muchísimas veces en muchos libros de historia. 1913, llegamos a 1914, este aparato sigue difundiéndose y un doctor, que es Ruiz Ibarra, va a hacer un curso de radiología a París y se lleva el aparato. Estando con los médicos franceses, enseñándolo, pues consideran de interés, lo ven y se quedan asombrados del funcionamiento del aparato. De hecho, hace varias exhibiciones en París. Y este periódico lo que recoge es el éxito que tiene entre la comunidad científica el aparato en esas exhibiciones. Estamos en mayo de 1914. Si estamos en mayo, en agosto de 1914 está ya la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial que termina produciendo aproximadamente 10 millones de muertos, 20 millones de heridos. Los muertos, pero los heridos hay que
tratarlos, hay que cuidarlos, hay que curarles las heridas. Y el nuevo procedimiento de diagnóstico y de localización de proyectiles es los rayos X. Y hay una demanda y Mónico Sánchez y su colaborador Ruiz Ibarra son llamados a París para la presentación de estos equipos. Perdón, a París no, a Burdeos. ¿Quién los llama? Bergonier, que es este señor que tenemos aquí, y Lamogó, que es un jefe de la sanidad militar, donde hacen la exhibición del aparato. Este es Mónico Sánchez, ya lo tendremos reconocido, y Ruiz Ibarra, Ruiz Ibarra es el número 4, que es este. En esta exhibición, pues al final, aquí tenemos una imagen muy retocada de las pruebas que se le hicieron, determinan que se terminaron comprando 60 equipos, pero 60 equipos para 20 millones de heridos en total en la guerra del 14, pues quería decir que es una gota porque hizo falta muchísimos más equipos y la formación de muchos radiólogos y mucha gente para atender a todo esto, un esfuerzo bélico, que es la palabra que se utiliza. ¿Cuál es la disposición, pues, ambulante del aparato? Pues es esta, es la camilla de los soldados, el aparato encima de una mesa plegable, un trípode y aquí en un par de maletas un poco reforzadas. Esto, en la época donde los coches no eran muy abundantes, esto era un ambulante, una ambulancia, un equipo ambulante, ambulancia, todo eso ahora mismo. La idea que tenemos de ambulancia como un coche que pone ambulancia y tiene un rotatorio en arriba es una idea moderna. Las ambulancias son los que pueden llevarse de un sitio para otro. De hecho, los primeros coches ambulancias que había, se atendía al herido en una tienda de campaña anexa al coche, porque los coches eran muy chiquititos. Transportaban, llevaban, traían, generaban electricidad, pero no en el interior como ahora tenemos, porque no hay. Y nosotros, a la izquierda tenemos el de Mónico Sánchez y el de la derecha es una imagen de un equipo de rayos X, de un libro de nuestra científica francesa, polaca, predilecta, que es Marie Curie. Es de su libro La radiología y la guerra, que lo hizo en 1917, si no recuerdo mal. No, 17 no, en el 21. Pasada la guerra, hace este libro. En esta imagen, para que podamos comparar el aparato antes a la izquierda, el aparato que sale de los múltiples que utilizó Marie Curie. Bueno, yo creo, no podemos saber cómo la calidad de los rayos X, pero sí vemos que por lo menos era muchísimo más liviano el de nuestro Mónico Sánchez. Pero la tecnología o la ciencia no es algo que se quede quieto, sino que va cambiando, que va mejorando continuamente. No se para y va mejorando. En 1913, el que mejoró la bombilla de Edison y le puso filamento de wolframio, el mismo, Coolidge, hizo un nuevo tubo que no era este, sino el tubo de Coolidge. El tubo es el tubo que llamamos de cátodo caliente, que son los tubos que tenemos ahora en los equipos de rayos X, no este, que es anterior. Y esto va a trastocar y va a arrinconar esta tecnología de Mónico, de Curie y de todos para adoptar esta nueva tecnología del tubo de Coolidge. Este es el equipo de los americanos que entran en la guerra en el 17, entran en combate en el 18 y poco después se firma el armisticio por abandono de los alemanes. El equipo no hay más que verle la pinta, es más sólido, más metálico, más
es más pesado, pero está utilizando una tecnología que es el de tubo, que tiene una resolución de la imagen muchísimo mejor. Y va, ya digo, progresivamente ir haciendo abandonarse esto que había sido el que había utilizado Röntgen con sus sucesivas mejoras. Entonces, acaba la guerra mundial y con los beneficios obtenidos de todo esto inicia la construcción de lo que será su gran laboratorio eléctrico Sánchez. Esta es una imagen de lo que fue el laboratorio. Esto son 3.500 metros cuadrados. En la actualidad, en el terreno que ocupaba la fábrica y la central eléctrica, hay un colegio de primaria, un centro de salud y una biblioteca municipal. Esto es para que nos demos una idea del enorme tamaño que tenía la fábrica. La fábrica se fue haciendo poquito a poco. Por cierto, que para construir la fábrica se fue a San Clemente, al sitio donde había estado antes de irse a Madrid, y se trajo los albañiles y amigos que había hecho en San Clemente. Algo había tenido allí que... Entonces, son los que construyen, los albañiles que construyen la fábrica, son de San Clemente. Y al final, algunos de sus empleados son de San Clemente. En Piedrabuena me decían que le llamaban a la familia esa de los albañilones, porque debía ser gente muy fuerte. Pero, en fin, bueno, son las anécdotas. Este es el Ruiz Ibarra, el que hemos dicho antes, un primo suyo que estuvo una temporada con él en Nueva York, Mónico Sánchez, el hermano de Ruiz Ibarra, y Abel, que era un oficial de la oficina. Esta es la sede donde Ruiz Ibarra, en la calle Fuencarral, tenía su consulta y que también servía de exhibición de los aparatos de Sánchez en Madrid, del área médica. Pero del área física había otras sedes donde se explicaba. Bueno, esto es más propaganda de la época, pero lo saco aquí porque este es su hijo Mónico también, que cuando estalla la Guerra Civil Española estaba preparándose para irse a Bélgica a estudiar ingeniería en una prestigiosa universidad de Bélgica. Y este es el doctor Ruiz Ibarra. Como estaba diciendo antes que la tecnología de los rayos X ha mejorado, pues hay un nuevo camino o un camino que hay que explotar, que es el de la enseñanza de la física con estos aparatos. Para eso, lo que tiene que fabricar son tubos de cristal, accesorios, tanto para medicina, pero también para la enseñanza de la física. Ahora veremos alguno que esto es una imagen muy de época de todo lo que tenía su catálogo. A decir de un americano que le mostré su catálogo completo, y lo tiene él en su museo, se llama Museo de la Electroterapia de Estados Unidos, está en Florida, pero lo tiene accesible por el web, dice que no ha visto un catálogo más extenso que este. O sea, con las piezas no hay ninguna diferente, pero tan extenso el catálogo no hay nadie tan extenso. Para hacer estos equipos, lo que se trae es un soplador de vidrio de los mejores del mundo. ¿Dónde están los mejores del mundo? En Alemania. En los años 20 y tantos, crisis económica, la República de Weimar, y hay muchos parados y se lo puede traer a Piedrabuena. Y allí hará familia, se casará con Ricarda y se asentará como uno más, un alemán, haciendo tubos en esto. Aquí tenemos el interior, donde vemos un montón de tubos en proceso de fabricación y, bueno, pues esto es un catálogo de material científico para institutos y universidades y aquí uno de los tubos con una imagen que se ve perfectamente es
la famosa Cruz de Malta, y sirve para estudiar los rayos catódicos, y que llevó, mediante la experiencia, a descubrir un elemento que es el electrón. El electrón, la caracterización de su carga, de su masa, etcétera, etcétera, y sus propiedades, de que se podía, daba una sombra en la materia reflectante, etcétera, etcétera. Todo esto son procesos de tipo de laboratorio de física. Este es el panel, es mejor que el mío, de exhibición de una conferencia que dio en la Universidad de Valladolid ante los científicos de allí para demostrar las virtudes de su aparato a la hora de enseñar, y con experimentos de tipo de física recreativa, como hacer pasar un rayo, una descarga eléctrica a través de un cristal de 10 o de 5 centímetros de grosor. Bueno, siempre nos dicen que el cristal es aislante, es lo que planteaba. Dice, pero yo aquí, mire cómo hago atravesar un arco eléctrico a través de un cristal. Bueno, yo sí que luego discutimos qué es lo que estaba pasando ahí. Es que es alta frecuencia y no es corriente continua. Y ahí está. Bueno, es premiado por la Cruz Roja por su labor humanitaria. De hecho, él dona a las ambulancias de la Cruz Roja equipos de rayos X a raíz también del desastre anual y otros, y así sucesivamente. Y no son militares, son de la Cruz Roja, lo que pasa es que van con este militar. Este es un diploma de un premio de oro de la Exposición Universal de Barcelona, el Montjuïc, y este es de Barcelona. Es decir, que fue en su momento muy premiado. Llegamos a la Guerra Civil. La Guerra Civil, no hace falta que cuente que hay guerras horribles y peores aún son las guerras civiles. Simplemente decir que el aparato Sánchez es necesario para los hospitales. De nuevo, para curar a los heridos, es reclamado en los hospitales de sangre equipos como el aparato de rayos X. Esta carta es de un hospital de sangre de Barbastro, donde le reclaman urgentemente que envíen un aparato de rayos X porque lo necesitan para atender a... Estamos hablando de en el 37. Y de estos hay unos cuantos. De la importancia que tiene en este momento Mónico Sánchez, diré que hay un bombardeo en Barcelona y la sede de su representante en Barcelona pues queda afectada. Su representante muere y después, años después, consigue recuperar el material que había en la representación. Y solo en tubos eran 400 tubos de estos que estaban aquí, de estos que estoy aquí mostrando, y no sé cuántos equipos, etcétera, etcétera, que son recuperados y trasladados de nuevo a Piedrabuena. Solo en la sede que hay en Barcelona. Bueno, pues la guerra civil es desastrosa para esto porque Piedrabuena no está en el frente está en Extremadura, pero el ejército de Extremadura está acantonado, el cuartel general está en un momento dado en Ciudad Real y las tropas están repartidas. El cuartel, uno de los sitios donde están ocupando los soldados es el mismo laboratorio, no hay un edificio más grande y más hermoso para ocuparlo y se convierte en cuartel. Cañones, no sé qué, me lo contaban los antiguos, que estaba la explanada de delante llena de cañones y material bélico, y el interior, por supuesto. Esto supone que después de la guerra hay que reconstruirlo todo y ponerlo de nuevo en marcha, con la carencia propia de la guerra civil. También hay que decir que durante la guerra es sospechoso
le consideran sospechoso de ser de un bando, entonces tiene que ir y se va a Valdepeñas, a Valencia, donde termina allí refugiado. Tras el que no consigue refugiarse es su sobrino, uno de los que hemos visto antes en la foto, y cuando acaba la guerra vuelve otra vez para recuperarlo y es denunciado, otra vez por el otro lado, es denunciado de haber colaborado con el ejército republicano, facilitando todos estos equipos y de haber hecho no sé cuántas tropelías. Es decir, que aquí le pillan por los dos lados dándole tortas por el ningún lado. Afortunadamente, pues según contaban, que es una versión, bueno, no tenemos otra mejor, cuando fueron a buscarle para darle el paseo, que sabemos lo que es eso, pues les dijo que el ministerio pues estaban reclamando esos aparatos y que qué iban a decir a los jefes si ellos le hacían algo a él, que después se le iba a caer el pelo. Algo así como, en versión moderna, usted no sabe con quién estoy hablando, ¿no? Y gracias a eso, pues lo dejaron tranquilo. Después, pues tuvo que buscarse las pruebas necesarias de que él no había hecho nada. Por supuesto, no había colaborado, estaba de oyente, cosas que aquí por menos se te caía el pelo. Bueno, estas son las cosas de las guerras civiles. En 1946 consigue reponerse de toda esta situación, estamos en la plena autarquía, inicia un cuarto viaje, es autorizado para un cuarto viaje a Estados Unidos. Y le pilla el bloqueo de la ONU al régimen, es decir, que en la frente. El régimen, o sea, en el Lanza hay unas crónicas de viaje, he ido, he visto y no sé qué, hasta que vuelve de Nueva York y el Lanza, el periódico, pues lo que dice es que ha desenmascarado a todos los rojos y no sé qué, en fin, utilizándole políticamente de algo que evidentemente ni arte ni parte él iba a ver si relanzaba su negocio, etcétera, etcétera. En 1948, esos intentos de negociar con antiguos proveedores norteamericanos de materias primas y de nuevos equipos, pues vienen frustrados y no puede llevarlos a cabo, pero sí sabemos que esos socios sí vienen a España y se presentan en Barcelona, donde dan algún que otro socio. Este equipo que tenemos aquí es un aparato de onda corta, es de los que se utilizan en fisioterapia. Esto está hecho y fabricado en el laboratorio eléctrico Sánchez. Es una tecnología conocida en la época, pero muy avanzada y de producción nacional, con piezas que se necesitaban ser de importación, cosa que no puede conseguir. Entonces, en lugar de producirlas, se importa el equipo entero y, bueno, pues aquí es lo que se termina consiguiendo. En el 49 intenta hacer una sociedad mercantil, su hijo había muerto, la posibilidad de continuar el negocio era a través de una apertura mediante una sociedad mercantil. En el 57, la fábrica de la luz, la central eléctrica, que se le retira la concesión de la electricidad. Y en el 58 hace un último plan industrial. Estamos hablando de que tiene 78 años. Con 78 años hace un plan industrial que incluye la fabricación de tubos de vacío, de importación, de tal. Una cosa elaboradísima. Pero bueno, tiene 78 años, no sabemos de ese plan porque documentalmente está, pero desde luego no se lleva a cabo. Y 3 años después fallece tras 5 días de no acudir al trabajo, 5 días, porque siempre lo que contan es que siempre estaba trabajando. 5 días que no trabaja porque tiene una neumonía y fallece. Y con esto se acaba nuestro Mónico Sánchez. Quiero decir,
¿Por qué? ¿Qué le debemos a Mónico Sánchez? Bueno, el ejemplo, no sé qué, pero hay un detalle que nos lo da el Museo de la Medicina Rural de Chinchilla, que tiene aquí un aparato Sánchez, aquí lo tenemos, y este es uno de tantísimos equipos que había en muchísimos centros de médicos de pueblos, de ciudades de mayor o menor tamaño. No digo las grandes clínicas, que siempre les han gustado tener un equipo lustroso y aparatoso para dejar sorprendidos a los clientes o a los pacientes, pero en equipos mucho más accesibles sí tenían esto. Es decir, que él lo que hizo fue facilitar a un montón de pequeños el acceso a una medicina que de otra manera no habrían podido tenerla. Yo creo que este es el elemento fundamental. Y otra cuestión, que esto es específicamente de los piedrabueneros, que por qué se fue a Piedrabuena. Esta es la cuestión. Bueno, ¿por qué se fue a Piedrabuena? Él quería que Piedrabuena tuviese las mismas ventajas que las grandes ciudades. Yo he estado en Nueva York, me ha gustado, pues quiero que los de mi pueblo también lo tengan. Este es un tubo Brown, que es el antecedente del tubo de televisión. El antecedente del tubo de televisión. Esto estaba fabricado en Piedrabuena. Si tú fabricas esto, puedes fabricar los tubos de vacío, de tubos de televisión, es decir, mejorar, y puedes fabricar muchísimas cosas porque si tienes la voluntad y el precio te sale competitivo. Pero aquí había una posibilidad de hacer y aquí lo tenemos y aquí lo podemos demostrar. Como decía antes, muere en 1961, 3 años después de que había hecho su último plan industrial. Esta foto, que está muy difícil de tomar porque tiene muchísimos brillos, es el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de La Coruña, donde está gran parte de su equipo. También está en Alcobendas, en el museo, la otra sede, y yo les invito a que vayan y vean su colección. Y con esto ya he terminado lo que es la charla, y aunque después espero que hablemos y discutamos, bueno, discutir no, comentemos y todo esto, pues se le dice, ¿y por qué se fue a Piedrabuena? Ya he dicho que porque quería que... Pero alguno me decía, es que Piedrabuena no es apto y adecuado para esto. Bueno, Piedrabuena vale para esto como cualquier otro sitio. Cuando yo descubrí una cosa que se llama los gigantes ocultos, que es de un economista de Harvard, creo que es, al analizar la economía alemana, resulta que los grandes exportadores, la gran potencia industrial de Alemania, no es la Mercedes, como pensábamos, o hace muchos años, o la Krupp, y todas estas, sino un montón de pequeñas empresas con un nivel tecnológico impresionante que hacen cosas increíbles. Por poner un ejemplo, la cooperativa farmacéutica de Ciudad Real tiene un almacén robotizado que lo montó una empresa y la empresa eran algo así como 20 o 30 empleados. Y ese vale una millonada y es una tecnología increíble. ¿Y por qué sé eso? Pues porque resulta que un exalumno mío trabaja allí y se dio la circunstancia de que hubo un accidente y uno de los obreros murió. El jefe supremo vino a atender a la familia, a las cuestiones propias de su empleado. Es que son 20. Esa es una empresa tan pequeña y tan potente industrialmente, ¿no? En otro orden de cosas, yo no sé cuál es la situación actual, pero era jovencito y estuve en Marruecos y en la Cámara de Comercio un amigo mío que estaba allí de becario, pues me dijo, pues ha venido por aquí uno que es de Ciudad Real y resulta que exporta a 130 países. Y yo, 130 países.
y es de Ciudad Real. ¿Quién será? Y ella me dice, sí, hombre, Oz es la pajarita. Oz es la pajarita. Y allí estaba este señor. No sé cómo está la empresa, pero esto es un gigante oculto. Otro gigante oculto, bueno, no sé si será gigante o gigantito, es están en Ciudad Real, que empezaron en Almagro, que son los de Zemper. Resulta que ellos tienen cubierto, pues no sé, un 20, 15, no sé qué, un porcentaje considerable de las luminarias de seguridad que tenemos en la pared, es un montón. Me ha puesto que son de Zemper, ¿vale? Y estos están y colaboran, por ejemplo, con la universidad y están haciendo una tecnología que cuando la han sacado les han llamado a los franceses, anda, otra vez, como lo de Mónico, le han llamado a los franceses para presentarlo porque hay una cadena de distribución muy importante que quiere instalar ese sistema de control de las luminarias en todos sus centros que tienen en Francia. Bueno, esto es tal. Ya vamos al grano, no me quiero hacer muy aburrido. No, yo creo que sería igual, no lo tenemos que mover y ya está. Esto es lo que hemos visto antes, que con el tubo, no lo voy a conectar. No, todavía no hace falta. Y con los rayos X, con el visor, pues haría los rayos X aquí. La costumbre que tenían los radiólogos en la época era ajustarlo poniendo aquí la mano. Miraban, si lo veían bien, iban y regulaban el aparato hasta que lo veían bien. Es decir, que cada vez que tenía que hacer una radiografía, se radiografiaban la mano. Esto es el visor, y el visor llama mucho la atención porque es hueco y por aquí es una tabla y por aquí es el fluorescente que al incidir rayos X brilla en la oscuridad. Y con esto se veían los huesos, ¿no? Dicho esto, ya lo he apagado el ordenador. Sí. Lo apagamos, o por lo menos lo tapamos. Vamos a poner en marcha el tubo. Lo tenemos. Ahora lo primero que vamos a hacer es una descarga. Esto, aquí está saltando un rayito así de largo, es de corriente de alta frecuencia, son 7 MHz aproximadamente. La distancia aquí no es muy grande, en su mejor época era todavía más considerable, porque la bobina está un poco tocada. Ya digo que tiene 80-90 años este aparato. Y aquí lo que tenemos es un tubo que está hecho con cristal dopado con uranio, no es radiactivo, tranquilo, pero al incidir la corriente eléctrica brilla. No está conectado. No está conectado. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Pues que esto está radiando energía, esto lo está captando y aquí se está formando un circuito eléctrico y por eso circula por la corriente.
si han oído hablar de la propugnaba la transmisión de energía. Bueno, hoy sabemos que eso se hace. La radio, en definitiva, es la transmisión de energía a distancia. Pero claro, tú tienes un transmisor de unos kilovatios, miles de vatios, y a tu receptor de radio llegan unas picovatios, es decir, una cantidad ínfima de energía. Eso es decir, para amplificarlo y oír el mensaje. Pero energía se transmite, pero ¿cuánta? Muy poca. Hay mucha pérdida en el camino. Pero vemos que es factible, porque estaba utilizando corriente de alta frecuencia. En esta época que estamos, pues era sorprendente y nos sigue sorprendiendo, porque yo creo que levante la mano el que me haya cogido, ¿verdad? Y si esto ya lo ponemos mejor y la versión directa, pues ya va bien. Esto es un antecedente de lo que después fue los tubos de neón, pero los tubos de neón necesitan láseres nobles y estos no necesitan ni láseres nobles, por lo cual es más fácil de manipular y de hacer. Pone Sánchez. Todo. Claro, es propaganda suya, ¿no? Aquí tengo algún que otro tubo más. De los si os preguntáramos qué voltaje da esa cajita de 1909, ¿qué voltaje da eso? 100 miles. 100.000. 10.000 voltios. Este es otro tubo que si lo conectamos, pues yo no sé qué hace, ya ni me acuerdo. Pero lo vamos a poner enseguida y vamos a poner. Explotar, creemos que no, porque ya se probó otra vez explotar, ¿no? No, bueno, he de decir que esto genera muy alta tensión, pero la frecuencia es muy alta. Y a mí ya me ha dado un calambre. Y todavía no me han matado. Es decir, no te digo que no sea peligroso, pero cuando al paciente lo fulguraban, le estaban matando las células cancerosas, pero el señor no se lo cargó, que era de lo que se trataba. Pues esto ven. ¿Vale? Y esto es otro aparatito, no sé, a lo mejor si lo colocáramos. No, si iban ahí se queda. Esto ya es un tubo con gas. Tenía que poner recuerdo de piedra. O recopla. No recoge. Te lo vas a contar. ¿Qué? No, es que ya ni me acuerdo. ¿Qué hacía? Es que no quiero. Ha durado mucho, pero mi montaje este no está muy eficiente. Bueno, esto está vacío y tiene ahí un pequeño trocito de mineral que le incide, y entonces es para experimentar cuál es el efecto de la descarga sobre un mineral y qué es lo que pasa. El mineral se pone rojo, que no lo veis,
que si lo tumbamos... El de alta tensión. Bueno, pues esto es lo que tenía para contar. Si tienen algo que preguntarme yo, por mi parte, pues si lo sé, lo contestaré y si no me lo invento. Una pregunta, ¿qué alimentación, o sea, qué tipo de fuente de alimentación está suministrando la corriente? ¿Busca formas de alta tensión? Porque hay otros que nos hablaron, era un generador electrostático, le dijo. Sí, esto lo que tiene interiormente es este vibrador que produce que un circuito resonante oscile a 7 MHz. Y ese circuito resonante a 7 MHz después se amplifica con un transformador que aquí tiene en su interior. Y es un transformador de línea de televisión. Parecido, pero este es así de bobo. Y así de ancho. Los aislantes que hay ahora no son los de antes. El aislante que tiene esto es cera de eso. Y está el bobinado para que no salten, pero no me extraña que algunas pilas esté cortocircuitada porque esto tenía que dar un poquito más. Ese tipo de papel rígido. No se ve, yo no lo voy a abrir. Bueno, pues nada, esto... ¿Una pregunta? Sí. ¿Qué efectos perniciosos tiene en el organismo los rayos X? Bueno, pues según se vio, tiene efectos negativos y efectos positivos. Lo que sucede es que las células que están en un proceso de crecimiento más rápido son muy susceptibles a los rayos X. Esas son, además fue el mismo Bergonié, el que hemos visto antes, el francés, el que lo descubrió, que se llama la ley Bergonié-Trudeau. Esas células son las que son muy sensibles a los efectos. ¿Qué ocurre con ellas? Pues que su proceso de mitosis, es decir, de división celular, se ve alterada y se estropea. ¿Se estropea en qué sentido? Pues que si es un organismo joven, un feto, humano, las embarazadas no pueden tomar rayos X, no lo hemos visto así. Pues es muy peligroso porque son muy susceptibles. Estos fetos están rápidamente creciendo, están en un proceso de división celular muy rápido. Por contra, el efecto beneficioso es las células malignas, las del cáncer, que se caracterizan por un proceso de mitosis muy rápido y muy acelerado. Y esas también son muy susceptibles. Entonces, tenemos el diagnóstico, tenemos la susceptibilidad de los seres más jóvenes o más inmaduros. Y por otra parte, los cánceres. ¿Qué es lo que ocurre? ¿O qué se empezó a usar? La primera radioterapia era utilizar rayos X para matar los cánceres internos. Le ponían un cáncer, el cuerpo mal que bien aguantaba, pero el cáncer sucumbía. Claro, el efecto no era muy diferenciado y ha ido mejorando. Después se utilizó el radio y ahora se utilizan aceleradores de alta energía y alta puntería que apuntan exactamente en el sitio donde está el tejido maligno. ¿Y cómo? Desde varios sitios, con lo cual es en el punto concreto donde está el tejido, le atizan 20 chorros confluentes en los sitios intermedios más débiles. Bueno, pues acaso el día 29 traemos a Jiménez Schumacher, que es el máximo experto en tratamiento de oncología a nivel molecular. Vamos a hacerlo con una conferencia. pues entonces
se lo expliquéis a él, porque yo estoy aquí diciendo... No, está muy bien. Ya aprovecho para hacer publicidad. Exactamente. Y visiten nuestro bar. Bueno. Nicola Tesla, hablando de la figura de Buena, Sí. Nicola Tesla le achacan de que era capaz de hacer eso que está haciendo ahí, hacerlo en distancias de más de miles de kilómetros. Bueno, él proponía en la parte esta que fue inconclusa, pero yo, y no conozco a nadie, pero no siento que se crea que aquello, los conspiranoicos, pero el coche eléctrico, por ejemplo, tiene un problema, es el de carga de energía. Yo voy con mi coche, me tengo que bajar, lo tengo que enchufar en una electrolinera. Una de las cosas que están intentando, como locos, es yo lo aparque y poner esta distancia desde el suelo al coche, se transfiere la energía y se carga el coche sin necesidad de pobres, muy importante, que no lo olvidemos. Y estamos hablando de distancias así. Así que lo otro es que Tesla algunas cosas no hace. Y quizás a la lluvia le achacaba Sí. que podía, era capaz de... Y el rollo de la muerte y muchas cosas que los periodistas también les gusta también adornar las historias porque si no, no lo consiguen. Eso ha ocurrido siempre y se va, lamentablemente, pero estiraron un poco, contenía lo que quería, etc. ¿Vale? Bueno, pues... ¿Alguna pregunta? Que tengo aquí un socio que está muy atento. Dime. ¿Alguna cosa que no te quede por la duda y pregunta? Cerrar todo. Sí. No, ya me lo veo. De todas maneras, como ahora vamos a visitar nuestro bar gratis, pues ahora tenemos la oportunidad